Buen día, continuando con las presentaciones, otra más respecto a la exposición teórica de este CCNA, ya es la última respecto a la currícula, que es el capítulo 8. Lo pueden ver en pantalla el nombre, que es solución de problemas de red. Aquí hay varias herramientas que vamos a ver, no tanto en esta presentación, pero en los casos prácticos se van a ver varias. Son dos puntos que ven. ¿Cuál es el primero de ellos? El 8.1, metodología de solucionar problemas. Son tres técnicas como tal, las tocamos en un rato más. Y el segundo, situaciones de solucionar problemas, ¿no? Algunos casos por capa, cuáles son los síntomas y cuáles son las posibles soluciones a los problemas de esta capa. Bueno, el primero, metodología de resolución de problemas. Hay un concepto importante que va a ser parte del entregable de su proyecto final, que es la línea de base. La documentación puede tenerse de manera física o en un repositorio donde se consulte su acceso. Lo ideal es el segundo, que sea más fácil ubicar esta información para no estar buscando en papeles la documentación. Digo, eso no implica que no debemos tener una documentación física, lo ideal es tener ambas, pero una forma rápida de consulta. ¿Qué incluye la documentación? Archivos de configuración, tanto de routers, dispositivos, etcétera. Si algo falla, pues ya tenemos el archivo de configuración y podemos restablecerlo. Tanto de dispositivos como de usuario final, ¿no? Diagramas de topología física lógica y diagramas desde ACL, desde flujos. Dependiendo de las arquitecturas y protocolos vistos, van a cambiar los diagramas. Y el nivel de rendimiento de referencia, que es, bueno, el tráfico normal en ciertas horas en tal segmento de red, en tal área, en tal oficina, en tal ciudad, en tal dispositivo, etcétera. El porcentaje de solicitudes, el uso del CPU y cosas por el estilo se refieren al nivel de referencia para ver cuál es el nivel normal y si nuestra gráfica está debajo del nivel, pues no hay problema, pero cuando está cerca del nivel hay que actuar o pasando el nivel hay que hacer otras acciones. Bueno, para tener una línea de referencia inicial tenemos que empezar a obtener estadísticas e información. Son tres pasos. Primero, determinar qué datos se van a reunir. No hay que reunir todo porque si no nunca van a acabar con la línea base. Hay que comenzar con algo básico y que nos dé valor. El paso 2, identificar los dispositivos y los puertos de interés. No en todos los puertos, no en todos los dispositivos se va a agregar. Y paso 3, determinar la duración de la línea base, o sea, por cuánto tiempo voy a estar obteniendo información. ¿Qué nos permite contestar una línea de base? Primero, ¿cómo funciona la red durante un día normal o promedio? 2, ¿puede la red cumplir con las políticas identificadas? 3, ¿dónde ocurre la mayoría de los errores? 4, ¿qué parte de la red se usa con más frecuencia? 5, ¿qué dispositivos deben monitorearse? ¿Qué umbrales de alerta deben establecerse? 6, ¿qué parte de la red se usa con menos frecuencia? Esto nos permite tomar decisiones, ¿no? De mover dispositivos, de cambios de configuración, etcétera. Hay herramientas que hacen de manera automática el obtener información, pero también lo podemos obtener con varios comandos. Tenemos aquí en pantalla varios de ellos. El primero, el Show Version, nos da información del dispositivo de red, versión de BIOS y otros datos más. El Show IP Interface Grid en su versión 4 y en su versión 6 nos da la información de capa, de qué interfaces hay, capa 1, capa 2 y capa 3 en el caso de las direcciones IP. El Show Interface y el número de interfase nos da estadísticas como encapsulación en caso de que sean interfaces seriales. Nos puede dar las ACLs aplicadas, ya lo vimos como tal, es un ejemplo. El Show IP Root en su versión 4 y 6 nos da información de la tabla de enrutamiento. El Show ARP nos muestra la tabla de RP. El Show IP versión 6 de IP6 nivel sustituye el Show ARP. El Show Running Config, pues, no toda la información de configuración. De hecho, se recomienda tener una impresión de este Show Running, ¿no? Y alguna documentación. Un Show Port sobre seguridad de puertos. Show VLAN, estadísticas de la VLAN. Show Test Support lo que hace es ejecutar varios comandos show y si ve algún posible error nos muestra ahí un detalle que nos simplifica, o sea, es útil, ¿no? Nos da un diagnóstico automatizado y ya nosotros vamos viendo en pantalla si hay errores o no. El Show IP Cache Flow
En caso de tener configurado el comando NetFlow, nos da estadísticas sobre este protocolo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, para solucionar un problema, primero recopilar los síntomas. 2, aislar el problema. Ya con los síntomas decir, bueno, de este no es problema, de este sí. Y dejamos las opciones de la que es problema. 3, implementación de medidas correctivas. ¿Se resuelve el problema? No, pues le echamos para atrás o deshacemos lo que hicimos y volvemos a empezar. Se resuelve, hay que documentarlo, ¿no? Por si se vuelve a presentar. Otros comandos para identificar problemas de conectividad, principalmente tenemos el comando ping, ya lo saben. El traceroute, a diferencia del ping, el ping me da de un extremo a otro, ¿no? Pero no visualiza los puntos intermedios. El traceroute sí puede hacerlo ahí sí, siempre y cuando haya routers dentro del, del punto inicial y final. El TELNE nos permite monitorear las varias capas, si hay conexión, el SSH también, la diferencia es que va encriptado. Ya vimos el Show IP Interface Brief en su versión 4 y 6, el Show IP Root, Show Running, el Debug nos permite, dependiendo de lo que queramos depurar, mostrar mensajes de error para poder diagnosticar en dispositivos de red. Y el Show Protocol nos permite ver los protocolos de enrutamiento activados y las redes anunciadas. Eso nos facilita cierto trabajo. Bueno, hay que aislar o asociar los problemas a las distintas capas. Cuando hablamos de capa física, hablamos de hoops, tarjetas de red. Cuando hablamos de enlace de datos, de switch, sin ser de capa 3. Cuando hablamos de red, transporte y algo de sesión, hablamos de routers y switch de multicapa. Y cuando hablamos de sistemas finales, estamos en parte de sesión, presentación y aplicación. Hay 3 enfoques para resolver problemas. El primero es ascendente, descendente, divide y vencerás. Ascendente es cuando pensamos que es un problema de software, ascendentes de hardware, descendentes de software, porque empiezan la capa superior. Si es nuevo, usamos un enfoque ascendente. Si es nuevo el problema, y divide y vencerás. Por ejemplo, cuando determinas el tipo de problema, si es orientado a software, es un método descendente. Si es a hardware, ascendente. Por ejemplo, ya aplicamos experiencias previas. Es un nuevo problema, es ascendente. O es basado en experiencia anterior, divide y vencerás, porque ya sabes por dónde está la posible falla. Pasando al 8.2, situaciones de solución de problemas. Hay un concepto de CLA, eso es un concepto de los acuerdos de niveles de servicio. Los routers Cisco traen algunas SLA muy sencillas que nos pueden dar estadísticas sin necesidad de tener un software muy robusto, ¿no? Si no tenemos el software, pues podemos usar esto. ¿Qué ventajas tiene la SLA? Monitorea, mide y verifica, o podemos monitorear, medir y verificar nosotros la SLA, mide cambios en tráfico, latencia, pérdida de paquetes, etc. Evalúa el estado de la red en relación al protocolo IP y disponibilidad de un origen o destino de extremo a extremo. ¿Cómo se configura una SLA de eco de un ping? O sea, de queremos ver si el enlace no se cae y hacemos ping constante y aquí nos registra. Entonces ya tenemos una estadística del tiempo que falla el enlace. Entramos a modo de configuración global, le ponemos IP SLA y un número y aquí ejecutamos uno que se llama ISMP eco. Va a ser ping a esta IP. Entonces, cada cuando le pongo la frecuencia, cada 30 segundos. Nos salimos. Para activarla le ponemos IPSLA schedule para calendarizarla, el número, el tiempo de inicio, es en parámetro, le decimos que podemos poner aquí cuál es, le decimos que ahora y el tiempo de vida que va a manejarse le ponemos forever, o podemos decirle termina en tal fecha. Y ya con eso nos vamos a consultar. Tenemos dos comandos, el show IPSLA configuration, que nos muestra detalles de la configuración, y el show IPSLA estadísticas. Perdón. Y aquí nos muestra si falló, cuándo fue exitoso y cuándo falló. Si hubiera fallado ese ping, pues ya podemos ver que no todo el tiempo el enlace está activo. Las herramientas de solución al problema automatizadas, algunas son libres, el Nagios y el Cacti pueden usar unas y otras son de costos. O cómo podemos clasificarlas o cómo podemos accesar a distintos medios para solucionar problemas. Primero las herramientas del sistema y la administración de redes, ¿no? Luego pasamos por las bases de datos de conocimiento, que los fabricantes tienen un área en específico para poner un código o una descripción del error y nos muestren ellos el procedimiento para realizar la solución.
En Cisco hay varios recursos que proporcionan información de hardware y software. Las herramientas de línea base, eso nos pueden ayudar, y los analizadores de protocolos. También otras herramientas de problemas de hardware, que son los multímetros digitales, los analizadores de cables, como tal, conectamos y nos dan ya una estadística. Aquí pueden ver una pantalla donde hasta nos pueden graficar. Los analizadores de red portátiles también se conectan a la red y hacen una serie de pruebas y nos muestran detalle de las pruebas. Si hubo problema, nos dicen cuál es el problema y nosotros empezamos a diagnosticar o corregir. Y módulos de análisis de redes, que muchas veces es una tarjeta en los dispositivos que dan un procesamiento a flujos de tráfico muy, muy completo. Los problemas los podemos clasificar por capas del modelo OSI. El primero dice en capa física. ¿Qué síntomas nos damos cuenta cuando es un problema de capa física? Cuando el rendimiento es menor a la línea de base, cuando se pierde constantemente la conectividad, hay cuellos de botella de congestión, el CPU se eleva su porcentaje de utilización y los mensajes de error en la consola. Causas, la fuente de alimentación, fallas de hardware, de cableado, atenuación por distancias altas, ruido, errores de configuración de interfaz, límites de diseño excedidos y sobrecarga de CPU. Por ejemplo, que tengo hasta un nivel de 7 switches cascareados, o sea, uno debajo de otro, etcétera. Y si excedo esos límites, pues los tiempos no se van a cumplir. Problemas de la capa de enlace de datos. ¿Cuáles síntomas? No hay funcionalidad o conectividad en la capa red o en las superiores. La red funciona por debajo de los niveles de rendimiento de la línea de base. Mucho broadcast y mensajes en consola. Causas, errores de encapsulación, errores de asignación de direcciones, errores de entramado y fallas o bucles de espante. Respecto a la capa de red, pues falla de red, no hay conectividad de un extremo a otro y en ciertos puntos. Rendimiento inferior al normal. ¿Qué causas? Problemas generales de la red, problemas de conectividad, tabla de enrutamiento, problemas de adyacencias con vecinos y base de datos de topología. La capa de transporte, tenemos síntomas, inconvenientes en la conectividad, o conectividad intermitente o sin funcionar, problemas de acceso, o sea, no permite el acceso a ciertas cosas. Dos posibles causas, la configuración de ACL y configuraciones de NAT, problemas muy comunes en dispositivos de red. Aquí esta gráfica nos muestra en las capas qué protocolos vemos. Aquí no hay, en física son prácticamente interfaces, cables, etc. Enlace de datos ARP y ARP inverso. En red, los protocolos de enrutamiento IP, el ISMP, el transporte TCP/UDP. Aquí todos los protocolos de capa aplicación. Y por aplicación el NFS, el XDR en presentación y sesión RPC. Para la solución de problemas de conectividad de IP hay que hacer una serie de... El método ascendente nos indica los siguientes pasos a seguir. Primero, ver la conectividad física. Dos, revisar las incompatibilidades de duplex. Acuerden que está half duplex y full duplex y automático. Entonces, si uno tiene distintas velocidades, es un problema. Es poco común, pero puede verlo, ¿no? Paso 3, verificar el enlace de datos y la dirección de la capa de red. O sea, que haya los LEDs de funcionamiento. Paso 4, verificar que el gateway por defecto sea correcto. Paso 5, asegurar de que los dispositivos transmiten la ruta correcta de origen a destino. Paso 6, verificar que la capa de transporte funcione correctamente. Paso 7, verificar que no haya ACL que bloquee el tráfico. Y paso 8, asegurar que la configuración de DNS sea correcta, en caso de resolución de nombres de dominio. Bueno, esto es rápido, este capítulo es de los más cortos. En resumen, el administrador puede diagnosticar, pero tiene que tener una línea de base con información de referencia para resolver problemas, diagramas, niveles de rendimiento, etc. Hay 3 etapas en este proceso, que son la resolución de problemas, que son la recolección de síntomas, el aislamiento del problema y la corrección del problema. Hay 3 métodos para solucionarlo: el método ascendente, descendente, divide y vencerás. El último es cuando ya tenemos diagnóstico previo, y los anteriores es el ascendente en caso nuevo o de hardware, y el descendente cuando se refiere al software. Hay herramientas que nos permiten resolver problemas, que son administradores de red,
base de datos de conocimiento línea base, analizadores de protocolos, etcétera, ¿no? También en la parte de hardware tenemos los módulos de administración de red, multímetros digitales, comprobadores de cable, analizadores de cable y de red portátiles. Y bueno, de ahí varios síntomas y posibles soluciones basadas en la capa de red del modelo OSI, que es de lo último que veíamos. Bueno, esto es todo, espero que sea de utilidad. También vamos a complementar esto con soluciones para administración de red.